El escritor francés del siglo XIX, Alejandro Dumas, que vivió entre el año 1802 y el año 1870, publicó decenas, si no más de un centenar de libros. Muchos de ellos que se leen todavía, pero entre ellos hay dos grandes libros que no dejan de editarse y que inclusive dan origen a muchísimas películas. Me refiero a Los Tres Mosqueteros, que es un ciclo de 3 novelas. Los Tres Mosqueteros, El Vizconde de Bragelonne y 20 años después, son las 3 novelas, son 2 gruesos tomos de más de 4.000 páginas, por lo menos 3.800 páginas. Y muy especialmente El Conde de Montecristo. Este era Alejandro Dumas, en una foto de la época. Su padre fue oficial del ejército francés que estuvo en lo que hoy es Haití, y allá conoció y se casó, hizo vida marital con una esclava que había sido libertada y que era negra. Por eso Alejandro Dumas era también era mestizo. Este libro, la primera vez que yo lo vi fue muy temprano en mi vida, y mucho antes de haberlo leído lo escuché narrar de boca de mi abuelo materno. Mi abuelo era un hombre viejo, sabio, que había leído mucho, que vivía solitario, y yo los fines de semana de mi infancia, aún antes de la adolescencia, los pasaba con él. Y él todas las noches me contaba historias. Y él tenía una memoria prodigiosa. Yo recuerdo vívidamente cómo me relató a lo largo de muchas noches toda la historia completa del Conde de Montecristo. Años después, pues tuve la posibilidad de conocer el libro y de comprobar lo fascinante de esta historia, la historia de Edmundo Dantes, un marino que joven, lleno de ilusiones, de vida, de esperanzas, de amor, pensaba casarse con su novia Mercedes. Pero la traición de sus amigos, Fernando y Danglars, hicieron que estos sueños y que estos planes se perdieran, y con una intriga lo hicieron llevar preso a una prisión de esa época que era una isla verdaderamente tenebrosa, donde había un castillo que era el castillo de If, en esta isla, prisión, donde él estuvo preso muchísimos años. Recuerdo si fueron 20 años. Allá, en todas esas largas jornadas de confinamiento, conoció a un vecino de calabozo, de mazmorra, de celda. De allá nadie salía vivo, que era el abate Farías. Y se comunicaban a través de una pequeña excavación que habían hecho entre los muros a lo largo de mucho tiempo. Y poco antes de morir, el abate Farías le confía a Edmundo Dantes que él tiene un tesoro enterrado en una isla. Y como él está ya próximo a morir de vejez y de enfermedad, le sugiere la idea de cómo escapar de allí. Una vez que él muera, como los metían en unas bolsas y los arrojaban al mar desde las torres del castillo, que él intercambiara el lugar con él, con el abate Farías, y Edmundo se metiera dentro de ese saco, dentro de esa bolsa, ese costal, y fuera arrojado. Y así fue como efectivamente él consiguió escapar de la isla, de la prisión, de la isla. Lo recogen unos pescadores en un barco, y él les da las señas de la isla, y llega allá y efectivamente encuentra el tesoro del que le había hablado el abate Farías. Esa isla era conocida como la isla de Montecristo. De ahí él toma el nombre con el que regresa a su ciudad a vengarse, ya lleno de dinero y
con un nombre figurado. En esa época, pues seguramente nadie preguntaba acerca de los orígenes ni los pergaminos que acreditaban esos títulos nobiliarios. Llega como el conde de Montecristo, un hombre aún joven, ya maduro, con mucho dinero, con mucha pompa, con mucha distinción, con mucha sabiduría, con una leyenda de haber recorrido el mundo entero, y se instala en ese puerto, en ese lugar, y se da a averiguar acerca de qué fue lo que sucedió con Mercedes. Finalmente ella se había casado con su amigo que lo había traicionado después de haberlo esperado, pero no le habían dicho que él había muerto. Ya ella era una mujer con familia y todo. Pero entonces esta historia, que está narrada digamos, en 5 libros, como fue publicado en esa época, se acostumbraba a publicarlo en pleno siglo XIX. El libro es de 1845, cuando Dumas tendría unos 43 años. Se publicaba, digamos, por entregas, en fascículos separatas de las gacetas de la época. El resto del libro empiezan todas las maquinaciones de Edmundo Dantes, que nadie sabe quién es él realmente, no lo reconocen, por supuesto, está muy cambiado, y menos con esa aureola pues de nobleza. Por el contrario, le tienen mucho respeto y hasta temor y todo por su misterioso origen. Y poco a poco él se va deshaciendo de sus distintos enemigos. Esta novela pues es la típica novela de aventuras, de intriga, de emoción, de misterio, de confabulaciones, que mantiene al lector siempre expectante acerca de qué va a suceder en lo sucesivo. Son en esta edición, por ejemplo, en esta edición de Penguin Clásicos del Conde de Montecristo, el libro tiene 1168 páginas. En esta edición, que es de Aguilar, del Conde de Montecristo, este es el segundo tomo, los 2 tomos suman 1900 páginas. Obvio, el formato es diferente, los textos. En esta pues se ve que la escritura es bastante apretada, ¿no? Este es más fácil de leer, pero aparentemente tiene casi el doble de páginas y viene en 2 volúmenes. En esta obra, como en otras, como en Los Tres Mosqueteros, Alejandro Dumas contó con la colaboración de lo que se conoce como, entre comillas, un negro literario, es decir, alguien que hace una gran parte del trabajo de investigación, de escritura, de borradores. Él, como que dijéramos, tenía un taller y él era el que firmaba finalmente los libros, pues porque tenían su impronta, su imaginación, sus proyectos y todo, pero digamos que era como un trabajo colectivo, aunque nunca salieron los créditos de este personaje que se llamó Auguste Maquet, que colaboró con él en varias obras, al menos en El Conde de Montecristo y en Los Tres Mosqueteros. Finalmente, pues Alejandro Dumas también tuvo muchas aventuras en su vida personal. A pesar de que él estaba casado, él tuvo muchas relaciones extramatrimoniales, tuvo muchas amantes. Con una de ellas tuvo a su hijo, Alejandro Dumas, hijo, el famoso autor de La Dama de las Camelias, él también escritor, célebre, aunque no tanto como lo es y lo sigue siendo Alejandro Dumas padre, por los decenas y más de un centenar de obras que aún hoy se siguen editando y leyendo. Es fascinante los libros de Alejandro Dumas. Siempre son una invitación a la aventura de la imaginación, a penetrar en tiempos históricos, porque Alejandro Dumas, por ejemplo, en Los Tres Mosqueteros, se mete en los tiempos de Luis XIII, de Luis XIV, de Mazarino,
de Richelieu, y recrea, aumentándola con su imaginación, toda la historia de Francia. Y es verdaderamente fascinante.